Muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes en un nuevo programa de alto voltaje 89.1 Cadena Radial Costarricense. Este programa lo pueden ver en el Facebook de la Cadena Radial Costarricense o de 89.1. Lo pueden ver en Facebook de alto voltaje o en el canal de YouTube, que ya tenemos bastantes suscriptores, Fausto. Algo Así. que me alegra muchísimo, que nos alegramos muchísimo. De YouTube, Alto Voltaje, Mimi Prado, Costa Rica. El tema de hoy se ha tratado mucho en los últimos 2, 3 semanas. ¿Por qué? Porque la muerte de Gorbachev fue un hito e hizo que el mundo entero recordara lo que había pasado en la época en que él gobernó la Unión Soviética en ese momento, la Federación Rusa después, y los cambios enormes que se dieron no solo en la Unión Soviética, en Rusia, sino en el mundo entero, gracias a la caída del imperio soviético. Pero realmente sentíamos que había que hablar más y a profundidad de dónde venía Gorbachev, qué significaron realmente sus cambios, por qué su propuesta de perestroika y del glasnost no tuvo el éxito, digamos, no llegó en la línea en que él buscaba, y sin embargo, cómo benefició al resto del mundo esta política. Gorbachev se sentó sobre el diálogo político, logró el desarme o los inicios de las discusiones sobre desarme y el traslado de armas nucleares, fin de la Guerra Fría, unificación de Alemania. Si uno habla de esto, ve grandes cosas. Si además de eso, el concepto de transparencia, de reforma, que es el glasnost, y del cambio en el sistema productivo de la Unión Soviética, que era la perestroika, estamos hablando de cosas muy grandes que este hombre se propuso en 7 años. Bueno, sobre ese tema es que vamos a hablar el día de hoy. Hola, Fausto. Hola Mimi, qué lindo estar con vos y con todos los que tienen Amén. a bien acompañarnos en estas reflexiones que tratan de alguna manera de ser reflexiones alternativas. Gorbachev es una figura de contrastes, hombre de matices, es como un retrato en claroscuro, de héroe para unos, traidor para otros. Y yo creo que importa mucho observar la geografía geopolítica donde es venerado y donde es denigrado, para comprender cómo Gorbachev jugó un papel muy diferente según los escenarios donde ejerció una influencia decisiva en cambios de situaciones y de paradigma. Occidente lo adora. Los dirigentes de las grandes potencias occidentales no encuentran suficientes elogios de Gorbachev. Premio En Nobel, premio Nobel. Premio Nobel, claro. En Rusia, pero además de premio Nobel. Entonces, es ahí en la zona en donde todos los mandatarios a la hora de su muerte lo alaban. En Rusia, en cambio, es desacreditado como el sepultador de la Unión Soviética, el que dejó su patria, Rusia, en ruinas. Antes que hablemos, yo no voy a tratar de juzgarlo, lo que se trata es de entender, pero hay algo que no se le puede quitar a Gorbachev como algo extraordinario. Es un apparatchik, un hombre que creció en un sistema totalitario y que llegó a creer en la democracia, en el Estado de Derecho y en el traspaso pacífico y ordenado de poder. Eso es invaluable. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde Pero cierto también parte del establishment? Además, no solo creció por ahí, no eso, era claro, creció y ascendió en un establishment que no, en el cual no ascendés, sino es arrodillándote y bajando el cuello. Pero también es cierto, Mimi, que hasta cierto punto fetichizó el poder de la democracia en sí misma.
y no podemos negar que actuó como aprendiz de brujo, porque todavía quedan restos del desorden que dejó. Quiso cambiar sus circunstancias y eso seguro que lo logró, pero no las cambió necesariamente como él pretendía, sino todo lo contrario. Es Por que eso, no hizo reformas, sino hizo una revolución, ¿verdad? Sin claridad hacia dónde podía llegar con sus instituciones, su Partido Comunista y su población. Ortega y Gasset Elección decía, del yo Río. soy, sí, sí, sí. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Eso es una frase súper conocida, pero no se conoce mucho cómo termina esa frase. La frase termina diciendo, si yo no cambio mis circunstancias, no puedo cambiar yo. Por eso, para comprender la figura de Gorbachov es necesario comenzar con él como persona y luego situarnos en sus circunstancias y ver qué es lo que quería cambiar. Él viene de una familia campesina, Mimi ucraniano, es de una familia rusa ucraniana, exactamente en la frontera actual con Ucrania. Fue premiado a los 17 años por su talento y logra llegar a Moscú. Entra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú y a los 19 años conoce al amor de su vida. Voy a comenzar medio romántico, pero No, eso es pero es demasiado, importante, porque demasiado importante para mí. Por supuesto que es importante. Raisha Maximova Titorenko fue la gran circunstancia de su vida, fue la principal figura de sus vidas. Tenía con ella, dice su biógrafo fundamental, una lealtad que superaba cualquier deuda que tuviera con el partido. Dice este hombre, fueron compañeros de Masha, universidad. no fueron compañeros universitarios. Él estudiaba Derecho, ella estudiaba Filosofía, se conocieron en la universidad. Bueno, sí. Pero esto es lo importante, Memi, porque al no ser compañeros y estudiar distinto, va a tener una influencia diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Masha Geshen en 2010 lo entrevistó y le preguntó a Gorbachev, Gorbachev, ¿qué podría hacerte feliz en estos momentos? Y él le contestó, lo único que me haría feliz es si alguien pudiera prometerme que en el otro mundo veré a Raiza. Yo no creo en Dios, dijo, pero Raiza tampoco era creyente, pero ella iba caminando más rápido que yo en esa dirección. Yo todavía no llego ahí y sé que nadie puede prometerme eso, así que no hay nada que me pueda hacer feliz. Bueno, ¿qué es lo que quería decir? Después de semejante frase romántica, los compañeros de Raiza eran la más extraordinaria cohorte de pensadores soviéticos de la posguerra. Varios de ellos formaron parte del think tank que formó Khrushchev. Y fue en ese círculo que siguió funcionando cuando cayó Khrushchev, que en ese círculo que se fueron dando forma a las políticas que serán para siempre sinónimo del nombre de Gorbachev. Se conocen dos, la glasnost y la perestroika, y hay otra que fue la más disruptiva y que no se habla de ella, El y es socialismo con la democratización, la democratización, el la socialismo con rostro democracia. humano, además, en esa Sí, línea. esa era la, llamémosle que esa era el objetivo, ¿verdad? Que incluso fue uno de los principales asesores de Gorbachev el que lo puso. La democratización, vamos a ver por qué fue tremendamente disruptiva. Bueno, ¿qué es lo que quería cambiar? Y aquí tenemos que entrar en dos cosas, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el mundo cuando llegó Gorbachev? ¿Qué pasaba en la Unión Soviética? ¿Y qué es lo que pasó para que un hombre se convirtiera en héroe del mundo y villano de su país? Bueno, la Unión Soviética ya se sabe, ¿verdad? La Revolución Rusa del 17, se funda la Unión Soviética en el 22 con 15 repúblicas
Y desde el comienzo, Mimi, y esto es importante decirlo, desde el comienzo de la Revolución Rusa se da un debate que va a ser permanente en todos los sistemas que han tratado de construir el socialismo. ¿Cuál es el modelo económico a seguir? Estatismo económico total, economía mixta, participación de la empresa privada. Eso va a estar presente en todas las discusiones de todos los sistemas. A partir de 1924, Stalin dirige el partido y la Unión Soviética y él cambia la discusión. Estatismo total, bajo una dictadura totalitaria atroz, que solo fue conocida de ese nivel de atrocidad bajo el régimen nazi. Así llegó la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética, vencedora de los nazis, quedó como potencia dominante en la mitad de Europa. Aquí vamos a hablar cosas que son muy diferentes y que la gente muchas veces no entienda. Hay una cosa que es la Unión Soviética y otra cosa lo que es el campo socialista. La Unión Soviética son estas repúblicas producto de la Revolución de Octubre y de 10 años casi de guerras civiles. Y la Europa del Este es la zona de países independientes en donde domina políticamente la Unión Soviética. Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria. El mundo quedó dividido entonces en una guerra fría con dos sistemas económicos rivales, el comunismo totalitario y el capitalismo democrático. Churchill lo puso diciendo que había caído una cortina de hierro dividiendo Europa. Bueno, rápidamente, en 1953 muere Stalin. Nikita Khrushchev revela parte de los horrendos crímenes de Stalin, y te digo parte, Mimi, porque el propio Gorbachev va a terminar de revelar los demás, que fueron increíbles. Y Nikita Khrushchev comienza a hacer algunas reformas políticas y económicas. Importantísimas, además. Crea un círculo muy cerrado de intelectuales que comienzan a estudiar cómo hacer una reforma política profunda en este círculo, Mimi, y es parte del ascenso también del propio Gorbachev. En este círculo están los compañeros de Raiza. Y no podemos decir porque no se sabe, pero es muy posible que la propia Raiza haya participado. Bueno, Khrushchev es tremendo, cierra campos de concentración, abre posibilidades de empresas colectivas no estatales, comienza a discutir la posibilidad de empresas privadas, permite algunas libertades y el país conoce el más fuerte crecimiento científico y económico de toda su historia, colocando a la Unión Soviética como la segunda potencia mundial, adelantándose a los Estados Unidos en la carrera espacial, ¿correcto? Es Y en el importante, orden... perdón, terminar, Sí, sí. porque es importante detenernos un poquito en ese salto cualitativo y cuantitativo que da la Unión, la URSS, en esa época De Khrushchev. Nikita Khrushchev. Es tan importante porque veamos, es un país que veniendo de la miseria en que estaba el pueblo en la época de los zares, ¿verdad? Habiendo pasado la guerra, Segunda Guerra Mundial, que destruye el país y da 16 millones de muertos, era 16, 20 Sí, millones. pero y habernos pasado una guerra civil Y anterior una guerra civil anterior. de 6 Estamos años. hablando de un país en la miseria y totalmente atrasado, en algunas regiones casi de edad media. Y da un salto donde hay educación para todos, donde hay salud para todos, donde se forma técnicamente y profesionalmente a la población entera, donde las mujeres participan en la educación y pasan a ser científicas, donde se adelanta la URSS a Estados Unidos en la carrera espacial y pone el primer hombre en el espacio, Gagarin, Y la y la primera mujer en el mujer en el espacio. espacio, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un salto tan impresionante como el de China
en las últimas épocas, es sacar millones de millones de millones de personas de la pobreza y colocarlos en el más alto desarrollo. Esto a la par del desarrollo cultural y el desarrollo artístico de la Unión Soviética y deportivo. Es decir, estamos hablando Correctamente. de un cambio, bueno, de un Fantástico. salto impresionante, ¿verdad? Bueno, y tenemos que hablar que en el orden internacional también Khrushchev fue el hombre de la paz. Intentó detener la carrera armamentista, firmó un tratado de prohibición de ensayos con bombas atómicas y es el hombre que inauguró los dos grandes conceptos formidables en el movimiento comunista: la coexistencia pacífica y el principio de la toma pacífica del poder político. Los partidos comunistas de América Latina, especialmente en Costa Rica y Chile, son los que más asimilaron esos conceptos. Pero bueno, por otro lado, en el tercer mundo son años de revoluciones y de expansión internacional del comunismo. Es la época de la guerra de Vietnam y es la época del triunfo de la revolución cubana. Y aquí comete un error terrible de cálculo Khrushchev cuando pone cohetes atómicos en Cuba. Y el mundo estuvo a punto de una tercera guerra mundial. No hubo la guerra mundial, Y digamos, lo hace Rusia. porque lo presiona Cuba de una manera impresionante de que va a ser invadida por los Estados Unidos, ¿verdad? Y Fue un aquí, error de cálculo terrible sí, porque luego negocia que no va a invadirlo. Pero aún así fue un error gravísimo porque incluso frente a la amenaza de invasión de los Estados Unidos, poner como contrarrestar la invasión una guerra atómica mundial, creo que es un poquito exagerado. Rusia salió humillada y las reformas de Khrushchev se paralizaron. y En ahí es el principio del fin 1964, del ¿sí? desarrollo de la Unión Soviética. Ahí Del paró. camino ascendente que llevaba la Unión Soviética, ahí es el principio del fin y la toma del poder por la burocracia del Partido Comunista, ¿verdad? Bueno, la burocracia estaba siempre, Sí, siempre estuvo en el pero poder. el La control, diferencia es que dentro de esta burocracia, el sector perdió el sector reformista y tomó el poder Brezhnev con la el sector gerontocracia, más retrasado, que elimina sus reformas, recrudece la persecución política, a los intelectuales se los manda al manicomio y se inicia un periodo largo de 25 años de estancamiento y de inmovilismo. llega a un extremo, Fausto, que la Unión Soviética crece al 0%, va bajando, va bajando, va bajando. Es decir, entonces aquella línea que llevaba ascendente es una caída en picada impresionante del desarrollo Así de es, la URSS. así es. En 1985 es electo Gorbachev después de que es el protegido eh, de Andropov. Andropov. El viejito es el protegido de Andropov. Andropov es el jefe de la KGB y es el único, Mimi, el único que conoce cómo está Rusia, porque es de la KGB y sabe que es un desastre. Y él, Andropov, es el primero que tiene ideas reformistas. Él sube a Gorbachev al poder. En 1985 lo eligen secretario general porque Andropov duró unos pocos meses. Después salió un conservador, que era Chernovenko o algo así, y también muere muy rápidamente. Mueren Y en 5 llega, meses uno y en 10 meses el otro, más o menos. más o menos así. Y entonces es electo Gorbachev secretario general del partido, principal dirigente de la Unión Soviética, jefe de Estado. Con gran impulso reformista, su objetivo principal fue antes que nada, lo que vos dijiste, darle un rostro humano al socialismo, mejorar el bienestar de los ciudadanos. Tiene el fuerte convencimiento de que eso solo es posible con grandes reformas políticas y económicas.
inaugura su mandato con esas tres palabras: glasnost, perestroika y democratización. Con el glasnost o transparencia se producen tres fenómenos simultáneos: apertura total de archivos de Estado, libertad de prensa, posibilidad de exigir cuentas de políticas públicas. Trajo las tropas de vuelta de una guerra sin sentido en Afganistán, comenzaron a ver periódicos y de repente fue posible leer lo que había estado prohibido y olvidado durante décadas. Y El decir, horror del siglo XX. El premio Nobel de literatura, Svetlana Alexievich, dice: muchos recibimos la verdad como si fuera un enemigo. Era algo terrible. No podían creer lo que estaban y viviendo. no Quienes estaban solo en, orgullosos de su... Es que lo oprimí, aquí viene el punto. Quienes estaban orgullosos de su país y de su partido comenzaron a avergonzarse de su país y a avergonzarse de su partido. pero eso no Y esto solo le en iba a todo el mundo. quitar al partido, una considerable capacidad de influencia. Bueno, con la perestroika buscó una nueva forma de organización de las empresas y de gobernanza pública. Atacó la baja competitividad de las empresas, pero no tenía instrumentos, no tenía método, no tenía equipo experimentado para eso, no tenía empresario. Comenzó con una lucha feroz contra la corrupción, con ayuda de los cuerpos de seguridad, de la KGB, imagínate. Pero entonces, al cesar a los personal, al echar a los dirigentes y funcionarios, sin personal de sustitución, lo primero que se produjo fue que la economía reestructurada sin ton ni son, descabezando empresas, no resolvió los problemas económicos, sino que los agudizó. Y produjo una casta que fueron los militares y amigos de la KGB, que en medio de ese desorden muchos de ellos se hicieron dueños y encargados de las empresas, ¿verdad? Te fuiste Y muy adelante, Mimi. bueno, Eso lo hizo Yeltsin. Te fuiste no, pero es que muy aún en la adelante. época de Es Gorbachev, que él no privatizó. Es que él no privatizó. ok, Esa es la parte bastante seria, porque él era socialdemócrata y Yeltsin, que lo vamos a ver de tarde, no me quiero adelantar, Yeltsin era libertario, neoliberal, neoliberal. neoliberal, neoliberal. Es una cosa bastante distinta. El problema fundamental es que no tenía método para hacer la perestroika y lo que ocurrió fundamentalmente es que agudizó los problemas. Pero vamos a la siguiente consigna: la democratización. Ahí con ella ordenó a tambor batiente y por decreto procesos electorales en todos los órdenes de la vida política. Se permitieron partidos políticos, los diputados y autoridades del partido fueron sometidos a elecciones, pero no había tradición democrática, no existía partida. Cada oportunista que apareció, cada demagogo, y también hombres y mujeres honestos, disidentes, formaron partido, pero no tenían la misma capacidad económica. Y aquí, Mimi, la mafia tenía ventajas. Todos esos procesos, glasnost, democracia y perestroika, al mismo tiempo produjeron efectos caóticos. La población pudo conocer errores de los crímenes de Stalin. Fíjate, Mimi, que el propio Gorbachev confesó que ni siquiera él conocía, hasta que fue secretario general, lo terrible que había sido ese régimen. En la peor época del terror, no se ejecutaban a los contrarrevolucionarios solamente, ni solamente a los sospechosos de ser contrarrevolucionarios, ni solamente a la gente que era falsamente acusada de ser contrarrevolucionario, no, Mimi, se ejecutaba por cuotas. Cada región se calculaba cuántos enemigos había que ejecutar y los dirigentes de esa región tenían que completar esa lista, una cuota de ejecutados. Así hacen en El Salvador en este momento con los mareros, pero te interrumpí al propio porque tenemos que ir a un corte.
De nuevo con ustedes, les recordamos que el programa de hoy es sobre Gorbachev y los cambios profundos en la Unión Soviética, la desaparición de la URSS, producto de estos cambios y cuál era la realidad y el momento histórico de la Unión Soviética para que Gorbachev iniciara esa revolución que terminó con el Imperio Soviético. La palabra imperio puede ser dura para los soviéticos porque la propuesta inicial de Lenin, ¿verdad, Fausto? Era más una unión de naciones, el respeto a las diferentes culturas, a los diferentes idiomas, a las diferentes nacionalidades, muy diferente a una colonización imperial como la que se daba en otros lados. Así fue el inicio. Pero como en todo, como ya bien nos contó Fausto, toda la época de Stalin hace que estas ideas originales de Lenin se conviertan en otra cosa totalmente, en un régimen de terror profundo. Cuando fuimos al corte, vos estabas diciendo que Gorbachev no había conocido, sino hasta que fue secretario general, los horrores de la época de Stalin. Y que entonces, además de Nikita Khrushchev, fue él el segundo en destapar esos horrores, esa salvajada, ese, bueno, como lo dijiste muy bien, al mismo nivel de los horrores nazis, ¿verdad? La verdad es que el primero en destaparlo fue Gorbachev. Lo que pasó es que Nikita Khrushchev reveló al Congreso del partido estos horrores Mm, cuando fue eso de electo. acuerdo. Y ese discurso se coló a la prensa, como era lógico, lo coló él mismo y terminó siendo conocido por todo mundo. Fue apenas el discurso, no fue que le enseñó, no, Gorbachev abrió, Gorbachev vino y dijo que se abrieran los archivos. Esto es lo que es tremendo. Bueno, ese horror, por primera vez visible y a plena luz, provocó un profundo desprestigio del Partido Comunista, lo había dicho, y el partido dirigente perdió toda autoridad. Por decenas de miles comenzaron a desertar del partido y el instrumento de la transformación del país quedó hecho triza, Mimi. Entonces aquí viene el punto. La democratización en medio de la enorme apatía política preexistente dio lugar a todo tipo de corrientes oportunistas que querían llenar el vacío. En cada república soviética hubo elecciones libres a los congresos de los diputados del pueblo. Entonces ocurre algo tremendo. En Moscú, en el Congreso de los Diputados del Pueblo de la República Socialista Federativa Rusia, es electo presidente Boris Yeltsin, un personaje que había sido promovido por Gorbachev. En esos momentos se produce una situación extrañísima de doble poder. En Moscú está Gorbachev, que es el secretario general del partido y jefe del Estado de la Unión Soviética, y está Yeltsin, que es el presidente de la República Rusa, que meses atrás se ha declarado además con derecho a plena soberanía. Bueno, entonces aquí hay que introducir a este personaje, si no, no es posible seguir a Boris Yeltsin. Terrible personaje, con Sí, características muy distintas a las de Stalin o las de Brezhnev, que son los grandes, digamos, bueno, ¿verdad? El tercer personaje tremendo en la URSS es Yeltsin. bueno, Yeltsin, Gorbachev conoció a Yeltsin cuando Yeltsin era secretario general del PQS en la provincia del Derlo, que ahora se llama Yekaterinburg. En 1980 lo conoció, 5 años antes de ser electo. Ahí tuvieron una larga conversación y sobre la necesidad de las reformas. Ahí se sinceraron. Y a Gorbachev le encantó. Y cuando subió en 1985, Gorbachev se trajo a Yeltsin a Moscú.
Y como ahí manda arriba, es un partido dirigista, puso directamente a dedo a Yeltsin como dirigente del partido de Moscú en la lucha contra la corrupción. Y ahí Yeltsin comenzó a destituir a centenares de dirigentes de empresas corruptos y viendo su radicalismo, Gorbachev lo promovió al buró político, al máximo cuerpo colectivo de dirección del Estado soviético, como un aliado suyo, para darle fuerza frente a los sectores conservadores. Pero Yeltsin tenía su propia agenda. Él tenía ese olfato, ¿verdad? Sintió el ánimo popular y comenzó a criticar en público a Gorbachev por el ritmo excesivamente lento de sus reformas. Comenzó a hablar de Gorbachev y Gorbachev se vio obligado a destituirlo de la jefatura moscovita del partido en 1987, del Politburó en el 88, y comenzó una rivalidad que iba a ser decisiva para Gorbachev, porque cuando lo destituyó, ya Yeltsin era la figura pública más importante de Rusia. En Rusia tenía tanta popularidad como Gorbachev. Y entonces él comenzó a decir que las reformas de Gorbachev eran muy lentas. En el 89 hubo elecciones pluripartidistas. Yeltsin ganó una diputación al Parlamento de la Unión Soviética, su prestigio siguió creciendo. En 1990 se presentó como independiente a la presidencia de la República Socialista Federativa Rusa y ahí rompe con el Partido Comunista, se declara anticomunista y proclama un programa político de cambio radical basado en la construcción de una economía de mercado, siguiendo la escuela de Chicago, y en la autonomía de las repúblicas con respecto al poder central de la Unión Soviética. Su primer acto logró que la Federación Rusa declarara soberanía plena con relación a la Unión Soviética, y ahí quedó un poder doble: Yeltsin de presidente de una república rusa soberana y Gorbachev presidente de la Unión Soviética. Pero además empieza a negociar con las otras 4 repúblicas importantes de la Unión Soviética, ¿verdad? No, claro, en realidad cuando esto ocurre, tenemos que tomar en cuenta que cuando eso pasa, están habiendo elecciones en todas partes y en todas partes están subiendo Yeltsines al control. Y obviamente lo primero que piensan es en su autonomía frente a Moscú. Mira, yo te estaba contando anteriormente que este Geshen le preguntó en esa misma entrevista que le hizo cuando habló de Rasha, le preguntó, pero ¿cuál era tu plan? ¿Qué plan tenías? Y Gorbachev le contestó, no, que voy a tener ningún plan. Si hubiera tenido algún plan, lo habría tenido que hacer con alguien, con otros camaradas, y entonces nos habrían visto y todos habríamos terminado en el Gulag de Magadán. No, dijo, lo importante, y aquí viene el punto, no era un plan, sino sacar al pueblo de su letargo. Y además ganarse la confianza de Occidente. Esto es lo que está diciendo Gorbachev en 2012. Está diciendo que él sacaba al pueblo de su letargo y ganarse la confianza de Occidente. El pueblo sacado de su letargo a la loca y sin dirección y sin control y sin ningún plan, y ganarse la confianza de los que habían sido hasta ese momento enemigos de Rusia. Ambas cosas las logró. El pueblo se despertó, Occidente lo adoró, pero bueno, ¿con qué consecuencia? En medio de ese caos, los conservadores del partido sintieron que el mundo se les venía encima y comenzaron a conspirar. En 1990, cuando más exitosa sentía Gorbachev que iba en su reforma, poco podía imaginarse que estaba a punto de caer. Pero bueno, vamos al orden internacional, donde es un héroe. Cuando subió Gorbachev al poder, es el periodo más derechista, radical y anticomunista de la era moderna. Reagan, Thatcher. Y Kohl. Y Fue Kohl. el inicio del reinado del neoliberalismo a nivel mundial.
Es decir, está Reagan, está Thatcher en Inglaterra, está Kohl, que rompió las políticas de apertura que había tenido Willy Brandt en Alemania. Y en Europa, además, estaba en su máxima expresión la carrera armamentista. Brezhnev había puesto cohetes SS-20 de alcance medio con bombas nucleares en Alemania Oriental y en Checoslovaquia. La OTAN puso 108 misiles Pershing 2, es decir, cohetes con bombas atómicas apuntando a Rusia. Eso desencadenó la mayor crisis geopolítica y el mayor movimiento pacifista en toda Europa. Creo, Mimi, que tanto vos como yo Marchamos por las calles. marchamos por la calle en el movimiento pacifista. Yo recuerdo que organizamos aquí en Costa Rica en ese periodo un cine foro en que invitamos al embajador de la Unión Soviética y al embajador de los Estados Unidos y ambos enviaron a representantes a ver una película que se llamaba El Día Después. Bueno, en ese momento de tensión aparece Gorbachev de visita a Francia en octubre de 1985, apenas inaugurado en el Comité Central. Él iba a impresionar a Europa con un gesto de desarme. Mitterrand lo invitó a hablar en la Asamblea Nacional Francesa y ahí él ofreció desmantelar unilateralmente los misiles soviéticos de medio alcance. Él dijo, nosotros nos desarmamos unilateralmente antes de que Occidente le diga que se va a desarmar también. Luego se reúne en Ginebra con Reagan ese mismo año y le ofrece lo mismo. Y sale sonriente, lo adoró instantáneamente Reagan. Y luego se va a Inglaterra y habla con Thatcher y Thatcher lo adoró también. Prometió adicionalmente en ese mismo momento a todos los demás países europeos satélites de la Unión Soviética que no se va a meter en sus asuntos internos. Y comienza a viajar país por país promoviendo el glasnost, la perestroika y la democratización en todos los países comunistas. Llegó incluso a Cuba en abril del 89. La población de cada uno de esos países siente el aliento de salir a la calle y pedir reforma. Surge el movimiento Solidarność en Polonia, el movimiento pro democracia en Alemania. En febrero, el Comité Central del Partido acepta elecciones libres y con varios partidos en Hungría en el 90. En todos los países de Europa del Este siembra esperanza y termina prohibiendo movimientos sociales que van a agitar las aguas del anticomunismo en todas partes. Pero además Todos hace algo muy importante. Por primera vez, frente a todas esas manifestaciones y a esos levantamientos, no se usa la fuerza militar ni la represión. Es decir, porque él momentito. no lo permite. Pero no lo permite ahí, pero sí en Rusia. Sí, hubo 3 levantamientos y 3 movimientos en la Unión Soviética que fueron reprimidos a sangre y fuego bajo el mando de Gorbachev. En Azerbaiyán, en Vilnius, o sea, es una cosa muy contradictoria. Él era un hombre soviético. Él entendía la necesidad que tenían esos pueblos de decidir su destino, pero al mismo tiempo él estaba por preservar la unidad de la Unión Soviética, de forma que cuando hubo manifestaciones para romper la unidad de la Unión Soviética, fueron bajo el mando de Gorbachev reprimidas muy fuertemente. Bueno, la gente silenciada y oprimida durante 40 años se sintió animada por Gorbachev a decir algo, a pensar por sí mismo, en un movimiento paradigmático que yo creo que es el mayor paradigma de la historia en Alemania. En 1989, el régimen de Honecker prohíbe por considerar subversiva la revista soviética Sputnik. O sea, ya los escritos que se hacen en Rusia son considerados en Alemania Oriental subversivos. Así había llegado las cosas. En otoño del 89, manifestaciones en Berlín, Leipzig, Karlstadt, Dresde. El 4 de noviembre, manifestación de más de 1 millón de personas en Alexanderplatz que exigen cambio. Y 5 días más tarde cae el muro de Berlín. Y ahí comienzan las negociaciones sobre la unificación alemana.
en su punto culminante. En julio de 1990, el canciller alemán Kohl le acepta sin ninguna garantía la pertenencia a la OTAN de la futura Alemania. Se le dio una promesa oral que ahora los de la OTAN digan que ni siquiera existió. Una promesa oral que no iba a ser rodeada por la OTAN, la Unión La Soviética, Unión Soviética, sino que que no se iba a expandir hacia el este. no se iba a expandir la OTAN, cosa que no hizo y provoca ahora la guerra en Ucrania. Bueno, entonces veamos qué es Pero lo que está no, pasando. no pide Veamos cómo. Gorbachev. Fausto, es que mientras todo este tiempo he estado dándole vueltas, o sea, ¿cómo se requiere las tres patas del banco? ¿Cómo se requiere el filósofo para ver el mundo nuevo y para ver hacia dónde debe ir la humanidad, etcétera? ¿Cómo se requiere el ingeniero para crear las bases de ese nuevo camino? ¿Y cómo se requiere el político para negociar que ambas cosas, ¿verdad?, no entren en grandes contradicciones y además sean aceptadas por la sociedad? Aquí estamos Y además, hablando. Mimi, y además cómo se hacen esas cosas en un proceso gradual. Gradual, ok. Y no se hacen todas al mismo tiempo. Y El, creo que no existe ninguna persona en el mundo que tenga todas esas tres cosas. No, pero hay equipos. Se necesita un Hay un equipo. equipo donde está el ingeniero. Le pongo ingeniero por hablar de toda la Sí, gente sí, que estamos hace los claros. análisis. Ok, te hablo del político, ¿verdad? Que es el que va a negociar y jugar con los tiempos, además. ¿Por qué? Porque sabe hasta dónde puede estirar o no los cambios sin crear enormes conflictos. Y está el filósofo, que es el que vende la idea de la forma y la reforma. Acá tenemos a un filósofo haciendo todo el cambio sin las otras patas del banco, ¿verdad? En el fondo, es que no me he podido quitar esa imagen desde hace una semana que tengo que en la cabeza, ¿verdad? Vos tenés todita la razón, Mimi. El problema, y yo pienso que aquí vamos a necesitar hacer otro programa luego, porque aquí vamos a ver cómo estas cosas, cómo abordaron este tema los chinos. Pero bueno, Bueno, regresemos, de una vez, regresemos a... Fausto, de una vez, vamos No, a no, hablar las es que vamos diferencias de largo. este cambio y del chino en el próximo No, programa. es correcto, de una vez. Lo dejamos ya programado. Pero bueno, yo quiero que veamos qué es lo que, cómo está repercutiendo esto. Lo que está haciendo afuera, enamorando al extranjero y enamorando a los enemigos de Rusia, y adentro el hambre, las colas, etcétera. Bueno, en los últimos meses de la gestión de Gorbachev como autoridad suprema, la dura realidad le pegó 5 grandes golpes. Uno, la economía estaba al borde del precipicio. Hubo un descenso, dicen, bueno, el PIB, tremendo. Uno dice, bajó 2% el PIB y es un desastre. En Rusia bajó un 25% el PIB en ese periodo. El hambre volvió a aparecer. Las reformas no habían traído lo que en primer lugar las había impulsado, el mayor bienestar de la gente estaba peor. Podía abrir los archivos, pero ahí no tenía nada que comer. Como consecuencia, el malestar comenzó a estallar en los eslabones más débiles del Imperio Soviético, en la república de diferentes etnias que se manifestaron por la independencia y fueron violentamente reprimidas, Mimi. En Tiflis, capital de Georgia, en abril de 1989, bajo mando de Khrushchev, los tanques dispersan una manifestación pacífica antisoviética y matan a casi 100 personas y miles de heridos. En 1990, en Azerbaiyán, mueren centenares de manifestantes. Luego, Lituania. En Lituania se produce, lógico, lo que habíamos hablado, una elección libre por la democratización y el organismo que sale electo, el Soviet de Lituania, se declara independiente y entonces Rusia, o sea, la Unión Soviética o la KGB bajo el mando de Gorbachev, le organiza un golpe de Estado
Y entonces se salen la gente a las calles y hay decenas de muertes atropellados por los tanques rusos. Bueno, esa es la segunda. Cuando va a terminar todo esto, va a haber una situación de guerra en varias partes, guerras civiles. Luego, el creciente descontento de los sectores conservadores del partido, para quienes Gorbachev, correcto, para que Gorbachev había ido demasiado lejos. Y la cuarta cosa, la elevación a posiciones de poder de Yeltsin, que representaba a los que creían que no había ido suficientemente lejos. Y por último, Mimi, el nerviosismo de los militares soviéticos que habían visto cómo Gorbachev había permitido, sin ninguna salvaguarda, sin ningún tratado de garantía, simplemente creyéndole a los enemigos de Rusia que Alemania no solo se unificaría, sino que se incorporara a la OTAN y que esa alianza no iba a seguir contra Rusia. Y lo que es peor, Mimi, se disuelve el Pacto de Varsovia. En el momento del golpe de Estado que le dan a Gorbachev, el golpe fracasa, Yeltsin, que es presidente, toma el mando porque es la figura más popular, saca al partido, hace ilegal al Partido Comunista, y dice Luis Corbalán, que creo que te mandé una cosa brillante, dice Corbalán, que en ese momento no hubo un golpe de Estado, dice Corbalán, sino dos golpes de Estado. Uno que fracasó contra Gorbachev y otro que triunfó, dice que fue el dirigido por el propio Yeltsin contra el partido y contra el socialismo. Nosotros que peinamos canas tenemos en la cabeza la fotografía de Yeltsin sobre un tanque entrando a Moscú, ¿verdad? Hablándole a las masas, Y parándose, hablándole a la claro. masa, y ahí te das cuenta que ese tanque, él, la masa abajo y él sobre el tanque ya te da la imagen de dónde está el poder a partir de ese momento en lo que todavía es la Unión Soviética, entre comillas. Sí, ya al año después, todas esas repúblicas, todas esas soviets supremos se reúnen y sin más problemas y se declaran independientes y declaran disuelta la Unión Soviética y Gorbachev se queda viendo todo eso y no puede hacer nada. Es un hombre prácticamente sin ningún poder. Renuncia, se retira. Y aquí, para inaugurar el próximo programa, Mimi, hubo un momento, digamos que la gran pregunta es, ¿tuvo necesariamente que ser así? No, No, yo tampoco pienso eso. Y el no, ejemplo de cómo las cosas pudieron ser diferentes es China. exacto. Y además, como las llevaba Gorbachev, Nikita Khrushchev. O sea, también te señalaba un camino por donde pudo haber ido la Unión Soviética en las reformas, ¿verdad? Si hubiera continuado el camino que había señalado Khrushchev. Entonces, no era así. Es posible, aunque también acá, en el caso de Khrushchev, iba a toparse con pared, como se terminó topando de pared. Las cosas diferentes, realmente el modelo único que realmente funcionaba fue el chino. Mira, hubo un momento en que se cruzaron los caminos entre Gorbachev y Deng Xiaoping. El 15 de mayo de 1989, un poquito año y medio antes de que se disuelva la Unión Soviética, Gorbachev llega de visita a Pekín para resolver los grandes problemas que habían quedado, porque desdichadamente Khrushchev había quedado muy mala, se había peleado con Mao Zedong. Entonces llega a resolver esos problemas. Pero cuando llega no lo pueden recibir con alfombra roja, porque la plaza donde lo iban a recibir, que es la plaza Tiananmen, y decenas de ciudades de China están ocupadas por estudiantes que demandan democracia. 1 millón de estudiantes están en la plaza Tiananmen. Ahí la dirigencia china se enfrentaba a un punto de inflexión que terminó sellando
el destino de China. Y ahí, en ese momento, llega Gorbachov. Nosotros nos podemos imaginar las conversaciones que tuvo Gorbachov con la dirigencia china. 10 años antes que Gorbachov llegara, China había comenzado otro proceso. Y pienso que aquí vamos a tener que seguir y que seguir. jugando con el paralelo entre China y la Unión Soviética. Muchas gracias, Fausto. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles. Gracias, Mimi. Buenas tardes.